Bueno, y justo para hablar sobre la situación de la pandemia aquí en la Ciudad de México, los datos de hospitalizaciones, cómo va la vacunación también en las alcaldías, hacemos contacto ahora vía Zoom con Eduardo Clark, él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México y quien ha manejado toda esta situación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, un gusto acompañarlos, gracias por el espacio. Al contrario, igualmente. Oye, hay esta duda. Yo comentaba hace instantes con el auditorio que la jefa de gobierno había dicho que la gente de mayores de 30 años vayan a vacunarse, los que no se han vacunado, a cualquier alcaldía, aunque no sea la que corresponde. ¿Es así? Sí, para efectos prácticos, pero hay que hacer una pequeña precisión. A ver. Hay 9 alcaldías de la Ciudad de México que no habíamos tenido la oportunidad de vacunar, que apenas es la primera vez que van a tener oportunidad de vacunarse como 30-39. Son 9 alcaldías y estas alcaldías son las que estamos pidiéndole a la gente que vaya de acuerdo a su cita, día, hora y sede, como lo hemos hecho en 21 ocasiones anteriores. Las personas que no son de estas alcaldías, es decir, las personas de 30-39 que ya pasó su alcaldía y no se pudieron vacunar, o las personas de 40 y más de cualquier alcaldía de la ciudad, son los que estamos invitando a que vayan a la alcaldía que mejor les quede, a la sede que mejor les acomode, pero sí estamos pidiendo un poco de ayuda para los de 30-39 que apenas acabamos de citar, para que nos ayuden a ir de acuerdo a su cita. Esto nos va a permitir tener los mejores tiempos de atención. Entonces es una especie de mezcla de ambos. Ok, Los que no hemos tenido oportunidad, en sí, estas adelante. 9 alcaldías, perdón, Eduardo. No, adelante, adelante, ya. No, te preguntaba, en estas 9 alcaldías Ah. en donde no se ha aplicado la vacuna. Son la alcaldía Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ahí es donde le estamos pidiendo que si tienen 30-39, respeten la cita que les mandamos vía SMS, la consulten en vacunación.cdmx.gov.mx y que acudan de acuerdo a la letra de su apellido al horario que les dimos. Si ustedes son de otro grupo de edad, ahí es donde tenemos un poco mayor flexibilidad para que escojan la alcaldía y puedan ir el día que mejor les quede. Oye, Eduardo, ¿qué porcentaje de la población de mayores de 30 años están ya vacunados, al menos con una primera dosis? ¿Y qué porcentaje de la población aquí en la Ciudad de México ya con el esquema completo? Claro, miren, de la población de adultos totales, tenemos cerca de 7.1 millones de adultos en la Ciudad de México. De esos, tenemos al día de hoy 65% con por lo menos una dosis y esperamos para dentro de una semana tener al 75% al concluir esta semana de casi 1 millón de dosis. De adultos que tienen el esquema completo, estamos al 39% y hoy iniciamos 2 alcaldías más, Álvaro Obregón e Iztacalco, para completar 50-59 segunda dosis y esperamos estar al 41% de cobertura. Nos ha ido bastante bien en los primeros grupos. Cuando estábamos hablando de 60 y más años, fue el 85% de la gente ya está completo con segunda dosis, 50-59 el 89%, 40-49 ha ido el 75% de la población a vacunarse y en 30-39 a este ritmo vamos a terminar también en cerca del 75%. ¿Y tienen información, Eduardo, de población que simplemente no quiere vacunarse? Sí, son los que más me preocupan. Si me preguntaras qué nos preocupa hoy como gobierno en la Ciudad de México, es precisamente las cerca de 200,000 personas del grupo de 60 y más años que optaron por no vacunarse. Vacunamos a cerca de 1.4 millones de personas en ese grupo de edad, los más vulnerables, los más susceptibles a agravar en caso de contraer la COVID-19, pero hay 200,000 que no se vacunaron. Estas personas son las que queremos que vayan esta semana a vacunarse. ¿Por qué? Porque el mayor número de personas que han entrado al hospital en las últimas 2 semanas, en este crecimiento de hospitalizaciones que hemos visto, han sido precisamente ellos, aquellas personas mayores que no se vacunaron. Por eso es tan importante que podamos convencerlos de vacunarse. Y creemos que estamos en una circunstancia distinta a cuando empezamos la vacunación de ese grupo. Hace 6 meses pues no había tanta información sobre la seguridad de la vacuna. Ahora es plenamente conocido que no ha habido un mayor número de reacciones adversas graves. Es muy conocido lo efectivo que ha sido para reducir hospitalizaciones. Por eso queremos dar esta segunda oportunidad para que si no se vacunaron lo hagan ahora, en el momento más álgido de crecimiento que hemos estado experimentando en los últimos 10 días. Ahora, hemos sabido de casos, Eduardo, de gente que ya vacunada vuelve a contraer el virus, se contagia del virus.
¿Qué, qué, Es, qué tan común está siendo esto en la Ciudad de México? No es particularmente común, pero siempre hay un riesgo. Recuerden, las vacunas, específicamente en su primera dosis, son 70 a 80% efectivas en prevenir contagios, es decir, no eliminan tu probabilidad de contagiarte al 100%. La reducen de manera drástica, pero no la eliminan. Por eso en una ciudad de 10 millones de personas como la nuestra, es evidente que vas a encontrar casos de personas vacunadas que luego fueron contagiadas. Y desafortunadamente con la variante Delta se ha hecho esto un poco más común de lo que venía siendo antes. Sin embargo, es muy claro y en los datos se ve perfectamente con toda claridad que aunque sean hospitalizados, aunque contraigan el virus, su probabilidad de ser hospitalizados y su probabilidad de perder la vida cae de manera drástica. Por eso no hay que pensar que las vacunas no sirven porque conocemos a alguien que se infectó después de haber sido vacunado. Por el contrario, podemos saber que esa persona, si no se hubiera vacunado, de todos modos se hubiera contagiado y sus probabilidades de agravar hubieran sido mucho mayores. Pero sí es importante en términos de que la gente conozca que esto ocurra, también para evitar cualquier tipo de desinformación, de decir que la vacuna no sirve. Es clarísimo que los grupos que hemos cubierto, por ejemplo, 50 y más años, antes representaban cerca del 75% de las hospitalizaciones, ahora lo son cerca del 40% y los que están entrando son prácticamente las personas que no se vacunaron. Ahora, también hemos conocido de más casos en niños y en niños que se están yendo a hacer la prueba, Eduardo. Lo que vemos en la Ciudad de México en las últimas 6 semanas, en concreto desde finales de mayo, con la llegada de la variante Delta, lo que hemos visto, y también con mucha gente que ya había bajado la guardia completamente y estamos haciendo nuestra vida con bastante normalidad, vemos una proliferación de la COVID-19 por toda la ciudad, con bastante alarma en términos de lo rápido con lo que están creciendo los casos. Esto invariablemente también ha pegado en los grupos de edad más jóvenes. Ha hecho que personas que antes tal vez no se hubieran contagiado, ahora con la variante Delta se contagien. Estamos identificando cada vez más casos de niños, pero no así hospitalizaciones, que creemos que es lo importante comunicar. Hay más niños contagiados, ¿qué significa? Que hay que cuidarlos, hay que tenerlos pues fuera de situaciones de mayor riesgo, como espacios concurridos, espacios donde hay gente sin cubrebocas, pero afortunadamente no se ha traducido en un incremento de similar magnitud en hospitalizaciones, ni mucho menos en defunciones. Ahora, ¿se sabe para cuándo la vacunación a niños y a jóvenes Es menores de difícil, 18? es difícil saber exactamente cuándo, en un día exacto, pero les comparto lo que tiene que ocurrir para que lleguemos a ese punto. Esta semana vamos a concluir en primera dosis a la totalidad de los adultos de la ciudad mayores a 30 años. Eso nos va a permitir iniciar, si es posible, hay que esperar algunas definiciones del gobierno nacional, iniciar el siguiente grupo de edad de 18 a 29 la próxima semana. Tendríamos que concluir ese grupo que estimamos que nos pueda tomar 3, 4 semanas concluir tan pronto como iniciemos, ojalá sea menos, para poder pensar en los grupos de menor edad. En este momento tenemos una complejidad adicional para menores de edad. De las 6 vacunas que tenemos aprobadas en México, solo una está aprobada para niños de 12 a 18 años, que es la vacuna de Pfizer. El resto de las vacunas están en proceso, pero todavía al día de hoy no tienen una aprobación. Con el caso de Pfizer tenemos también el tema que en las siguientes 2 a 3 semanas vamos a ver menores números de vacuna llegando a México de esa marca, derivado de una reconfiguración y mejoras a sus plantas más grandes de producción. Por eso hay que es muy difícil dar una fecha exacta, pero tenemos que esperar por lo menos unas 4 o 5 semanas, yo creo mínimo, para poder estar hablando de personas menores de 18 años. Ya. Tengo un par de minutos, Eduardo, si me permites, y tengo un par de preguntas también. ¿Fue prudente, una vez que ya pasar a semáforo verde días antes de la elección, el pasado 6 de junio? ¿Esto no es Nosotros pasamos resultado de lo que pasó? Te diría que no. Pasamos al semáforo verde por una sola razón. Pasamos al semáforo verde porque cumplíamos con los lineamientos federales para pasar al semáforo verde. Teníamos un número mínimo de casos, nunca habíamos identificado menos casos en la ciudad que en esos momentos, hablando de 250 casos al día, era una reducción de 95% con el número de casos que estábamos viendo diario. Habíamos reducido en 92% el número de hospitalizaciones, habíamos reducido en prácticamente 100% la mortalidad en exceso de la ciudad. Es decir, estábamos muy bien. ¿Qué ha pasado? Y no es algo exclusivo de México, es que justo en esas fechas, en las semanas posteriores al cambio de mes entre mayo y junio,
llegó a irrumpir en nuestras vidas la variante Delta. Es una variante que ha pegado en todos los países del mundo con particular brutalidad. Es algo que no se podía prever en ese momento exacto y que nosotros las decisiones que las tomamos con plena responsabilidad con los datos que teníamos en ese momento. Pero puedes ver que países, inclusive Inglaterra, que tiene coberturas mayores al 75-80% de esquemas de vacunación completos, están viendo repuntes de casos en este momento. Y no es necesariamente un tema aquí en la ciudad de que pasamos a verde o cambiamos de amarillo, porque las actividades tampoco cambiaron de manera drástica entre esos dos semáforos. Exacto. Es un tema de cambio global de condiciones. Eso en ese momento, pero ahora es algo que además no acabamos de entender. Estamos hoy en semáforo amarillo, ¿es así? Es correcto. Es correcto. ¿Y no cambian las medidas sanitarias después de todo esto que nos has dicho, Eduardo, de que pues, estamos frente a variantes que son mucho más agresivas en términos de contagio? Ha aumentado el número de contagios, ha aumentado el número de hospitalizaciones, también ha aumentado el número de gente que va a hacer pruebas, cosa que eso está bien que la gente vaya y se haga las pruebas. ¿No va a haber nuevas medidas sanitarias en la Ciudad de México? En términos de cierre de actividades y restricción de los horarios, aforos y actividades permitidas, no lo tenemos contemplado el día de hoy. No es algo que descartemos al 100%, pero el día de hoy no lo tenemos contemplado por dos razones. La primera es, estamos en una circunstancia de dificultad económica muy distinta a la que teníamos hace un año cuando iniciamos el cierre de la pandemia. Bueno, hace más de un año cuando iniciamos el cierre de actividades. Hoy la economía de la ciudad no lo soportaría y los estragos en términos de bienestar podrían ser igual de devastadores que los estragos que hemos vivido en términos de salud. Esa es la primera. Pedimos por eso a la población que se vacune. Aún cerrando actividades, creemos que seguirían subiendo los casos si la gente no se vacuna y si no masificamos el esquema de vacunación. Por eso esa es la gran apuesta de nosotros. Y en segundo lugar, porque también estamos convencidos y hay mucha evidencia que las actividades económicas per se no son las causantes principales del incremento de casos y hospitalizaciones que estamos viendo. A nuestro juicio, así como lo vimos en diciembre, las actividades sociales, el bajar la guardia, hacer fiestas, el bajar la guardia, juntarnos en espacios cerrados, hacer bodas, hacer antros clandestinos, tiene mucha mayor responsabilidad que tener abiertos los comercios, que permitir que las personas sean empleadas y traten de salir adelante en términos de poner comida en su casa. Por esa razón es la que estamos pidiendo a la población su solidaridad. Ojalá estuviéramos en una condición en la cual pudiéramos cerrar todos y que no hubiera estragos mayores, pero no creemos que se pueda hacer eso sin generar un problema mucho más grande del que estamos viviendo el día de hoy. Por eso pedimos a la gente que vaya a vacunarse, que acuda cuando le toca, que si no le tocó, se ponga al corriente yendo a cualquier unidad vacunadora. Y en segundo lugar, que siga con la guardia alta, que siga usando el cubrebocas, que siga evitando espacios concurridos, que siga evitando hacer reuniones con personas con las que no cohabita. Bueno, pues esto es algo que se le pide a la ciudadanía que de pronto pues no ha respondido, no hemos respondido de la manera quizá en la que se esperaba, porque estamos ya en una tercera ola de contagios. ¿Qué piensas y qué piensan del regreso a clases presenciales, Eduardo? Hasta ahora el objetivo que ha puesto el gobierno de México es regresar a clases el 30 de agosto. Faltan un poco menos de 6 semanas para eso. Estamos trabajando con ese objetivo, pero evidentemente, así como hace un mes y medio no sabíamos lo que iba a pasar con la variante Delta, hay que estar muy pendientes día a día de lo que va ocurriendo en la ciudad. Es decir, ese es nuestro objetivo, ojalá pueda pasar, pero hay que ir monitoreando la situación de la pandemia día con día. Lo más importante para nosotros es garantizar que podamos vacunar al mayor número de personas antes de ese momento y que eso nos permita no ver ya una ola ascendente de contagios, que se mitigue el crecimiento y que si no nos quedamos, si no empieza a bajar, por lo menos deje de subir. Pues ojalá, la verdad que ojalá, Eduardo. ¿Están contemplando un pase a semáforo naranja, por ejemplo? Es un panorama que no se puede descartar, ¿no? No lo descarto en lo más mínimo porque en este momento el gobierno de México está haciendo una redefinición de cómo mide el semáforo. Nosotros como gobierno de la ciudad siempre acatamos el color que nos diga la federación y estaremos acatando lo que nos digan. Al día de hoy no les puedo decir cómo vamos a salir en la nueva medición del semáforo, pero es inminente que lo anuncien en los próximos días y vamos a acatar esa decisión. Y es probable que con los indicadores que vemos, pues tal vez hay una posibilidad de pasar al naranja. Ojalá no sea el caso, pero al mismo tiempo, pues hay que acatar lo que sea que define la federación como nuestro nivel de riesgo epidemiológico. Finalmente te pregunto, Eduardo Clark, estamos hablando con Eduardo Clark, y te pregunto, ¿cómo está el índice de hospitalizaciones en la Ciudad de México?
Hoy en día lo que estamos viendo es una ocupación hospitalaria cercana al 30%. Es una ocupación hospitalaria de cerca de 2.600 personas hospitalizadas en el Valle de México, no solo en la ciudad. Nosotros siempre medimos el área metropolitana como un todo. Y sí ha crecido, ha venido creciendo a tasas fuertes en los últimos 7 días, más bien 10 días, a cerca de 100 personas más hospitalizadas al día. Son números muy altos y principalmente personas no vacunadas mayores de 60 años. Por eso es importante que se vacunen. En segundo lugar, estamos al 30% de ocupación, pero afortunadamente tenemos un mucho margen de maniobra para crecer la capacidad hospitalaria derivado de las inversiones en ventiladores, en personal y en infraestructura que se hizo en enero. Es decir, vamos a empezar a partir de hoy mismo a seguir incrementando la capacidad hospitalaria para tener disponibilidad en caso de que este repunte no se mitigue. Te agradezco mucho, Eduardo, y estemos en contacto, si me lo permites, ¿no? Para darle información a todo el auditorio. Te agradezco mucho por lo pronto. Gracias. Gracias, Adele. Un placer acompañarlos. Buen día. Al contrario, igualmente. Y justo